Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desgranar un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, algo que realmente me tiene intrigado y creo que a ustedes también les va a encantar. Vamos a hablar de Can Yaman, pero no solo de sus éxitos o de su vida personal, sino de algo mucho más profundo. Vamos a hablar de la decisión final que revela todo. Sí, como lo oyen. Una decisión que, según lo que hemos investigado y lo que se rumorea, podría ser la clave para entender muchos de los movimientos recientes en su carrera y quizás hasta en su vida. Prepárense porque esto promete ser un viaje fascinante. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este misterio, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal. Es gratis y así no se pierden ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de intriga y análisis. Dicho esto, vamos al grano. Todos conocemos a Can Yaman, ¿verdad? El actor turco que conquistó el mundo con su carisma, su talento y, admitámoslo, su imponente presencia. Sus telenovelas han sido éxitos rotundos, sus seguidores se cuentan por millones en todo el planeta, y su vida privada, bueno, esa siempre ha sido un foco de atención constante. Pero, ¿qué pasa cuando detrás de esa fachada de éxito y glamour, hay una encrucijada? ¿Una elección crucial que lo cambia todo? Esa es precisamente la pregunta que nos vamos a hacer hoy. Se habla mucho de sus proyectos, de sus cambios de país, de sus relaciones, pero a veces, la verdadera historia se esconde en esas decisiones que parecen insignificantes al principio, pero que tienen un efecto dominó impresionante. Hemos estado investigando a fondo, recopilando información, analizando cada declaración, cada movimiento. Y hay un hilo conductor que parece emerger, una especie de punto de inflexión. Pensemos por un momento en su transición de ser una estrella consolidada en Turquía a buscar oportunidades en Italia y luego en el mercado internacional. ¿Fue solo una cuestión de ambición? ¿O hubo algo más detrás? Porque una decisión de esa magnitud, dejar tu zona de confort, tu base de fans más leal, para empezar de nuevo en un lugar donde quizás no dominas completamente el idioma o las dinámicas de la industria, eso no se toma a la ligera. Y es aquí donde entra esa decisión final que revela todo. Podríamos estar hablando de varias cosas, y es importante desgranarlas para entender la magnitud. Por un lado, está su carrera. Can Yaman ha dado pasos audaces. Se mudó a Italia, se sumergió en producciones italianas, aprendió el idioma, e incluso ha hablado de proyectos cinematográficos en Hollywood. Esto no es improvisado. Detrás de cada uno de esos movimientos, hay una estrategia, y seguramente una decisión muy meditada. ¿Fue la decisión de priorizar el crecimiento internacional sobre la consolidación en su mercado de origen? ¿O quizás la decisión de apostar por un tipo de proyecto diferente, más enfocado en el cine o en series de mayor presupuesto, que requieren una exposición global? Imaginemos este escenario. Can Yaman en la cima de su fama en Turquía. Millones de fans, contratos millonarios, una vida cómoda y exitosa. Podría haberse quedado ahí, seguir produciendo telenovelas que garantizaban éxito. Pero no. Eligió un camino más arriesgado. La decisión de mudarse a Italia, por ejemplo, no fue solo un cambio de escenario. Fue un compromiso. Fue aprender un nuevo idioma, adaptarse a una nueva cultura de trabajo, enfrentarse a un público que, si bien lo admiraba, no lo conocía tan íntimamente como el turco. Y este riesgo, este atrevimiento, nos dice mucho de su personalidad y de sus aspiraciones. No se conforma. Busca expandirse, explorar nuevos horizontes. Pero no todo es tan lineal, ¿verdad? A veces las decisiones profesionales están intrínsecamente ligadas a las personales. Y en el caso de Can Yaman, su vida personal siempre ha sido objeto de escrutinio. Sus relaciones, sus idas y venidas, todo ha sido analizado al milímetro. ¿Podría ser que la decisión final que revela todo, tenga también un componente emocional? Quizás una decisión vital, una elección personal que impulsó todos los cambios profesionales posteriores. Es un tema delicado, lo sé, pero es parte de la ecuación. Cuando una persona pública toma un giro tan drástico, a menudo hay motivaciones internas profundas. Piensen en la presión. La presión de mantener el nivel de éxito, la presión de las expectativas, la presión de la fama constante. En algún momento uno debe tomar una decisión. ¿Seguir la corriente o forjar un nuevo camino?
Y parece que Can Yaman, en algún punto, decidió forjar un nuevo camino. Esta decisión final de la que hablamos podría ser esa toma de conciencia. El momento en que dijo, esto es lo que quiero y voy a ir a por ello cueste lo que cueste. Hay rumores, claro. Siempre los hay. Se ha especulado sobre acuerdos, sobre contratos que lo atan a ciertas producciones, o sobre unidades que se le presentaron y que no podía dejar pasar. Pero una decisión final, una que realmente lo revela todo, suele ser algo más fundamental. No es solo un contrato. Es un cambio de perspectiva. Es entender qué quieres realmente de tu carrera y de tu vida, y tomar la acción necesaria para conseguirlo. Por ejemplo, si la decisión fue apostar fuertemente por el mercado español e italiano, eso implica un sacrificio. Quizás sacrificar la frecuencia de apariciones en su mercado nativo, o aceptar papeles que no son tan cómodos como los que ya dominaba. ¿Y la recompensa, cuál es? Una proyección mucho mayor, la posibilidad de trabajar con directores y productores internacionales, de llegar a audiencias globales. Es una apuesta calculada, pero a la vez, una muestra de valentía. Y si hilamos fino, esta decisión podría explicar por qué de repente lo vemos en roles diferentes, en proyectos que antes no le habrían interesado. Quizás antes buscaba la fama instantánea y el éxito seguro, pero ahora busca algo más. Busca un legado. Busca ser recordado no solo como un galán de telenovelas, sino como un actor versátil, capaz de adaptarse a diferentes géneros y estilos. Otro aspecto a considerar es la gestión de su imagen. Con cada decisión, también se gestiona cómo te percibe el público. Al mudarse a Italia y buscar proyectos internacionales, Can Yaman proyecta una imagen de actor global, de alguien que no se conforma con un solo mercado. Esto en sí mismo es una decisión estratégica. Es redefinir su identidad pública. ¿Y esta redefinición, qué revela? Revela que tiene una visión a largo plazo, que no solo piensa en el presente sino en el futuro de su carrera. Y aquí es donde se pone interesante. ¿Podría esta decisión final haber sido impulsada por algún evento específico? Quizás una conversación con un mentor, un encuentro con un director influyente o incluso una profunda reflexión personal sobre el significado del éxito. A veces esas epifanías ocurren en momentos inesperados. Y una vez que uno tiene esa claridad, la decisión se vuelve obvia, aunque sea difícil de ejecutar. Pensemos en la industria del entretenimiento. Es un mundo muy competitivo, muy cambiante. Lo que funciona hoy puede no funcionar mañana. Tomar una decisión audaz, como la de Can Yaman en este contexto, es una forma de asegurar su relevancia. Es no dejarse atrapar por el pasado, sino mirar hacia adelante. Y esa visión de futuro, esa capacidad de anticiparse a las tendencias, es lo que diferencia a los grandes. Hemos visto a otros artistas hacer movimientos similares. Artistas que, estando en la cima en su país de origen, deciden dar el salto a Hollywood o a la industria musical internacional. Y siempre hay un punto de quiebre, una decisión clave que marca ese inicio. Para Can Yaman, esa decisión parece estar ligada a su expansión internacional y a la diversificación de su carrera. ¿Y qué nos dice esto a nosotros, como espectadores, como seguidores de su trabajo? Nos dice que la ambición, cuando se combina con inteligencia y valentía, puede llevar a resultados extraordinarios. Nos enseña que nunca es tarde para reinventarse, para salir de la zona de confort y perseguir nuestros sueños. La decisión final que revela todo, no es solo una decisión sobre una película o un contrato. Es una decisión sobre quién quiere ser Can Yaman. Es una declaración de intenciones. Y al observar sus pasos recientes, parece que esa decisión ha sido la de convertirse en un actor global, con una carrera diversa y ambiciosa. Creo que es importante también mencionar que este tipo de decisiones conllevan sacrificios. Dejar atrás lo conocido, enfrentar la incertidumbre y a veces lidiar con críticas o malentendidos. Pero la recompensa puede ser mucho mayor. La posibilidad de dejar una huella duradera, de inspirar a otros, de alcanzar nuevas alturas. Así que, para recapitular un poco. Estamos hablando de una decisión crucial en la carrera de Can Yaman que creemos, explica gran parte de su trayectoria reciente y sus ambiciones futuras. Una decisión que parece haberse centrado en su expansión internacional, en la diversificación de sus proyectos y en la redefinición de su imagen como actor.
Es un movimiento audaz, lleno de riesgos, pero también de un potencial enorme. Y lo que esto revela es su ambición, su valentía y su visión a largo plazo. En definitiva, esa decisión final que revela todo, no es solo un evento aislado, sino la culminación de un proceso de reflexión y de una voluntad férrea de crecimiento. Es la puerta que se abre a un nuevo capítulo en su carrera, un capítulo que sin duda seguirá generando interés y expectación. Y bueno, hasta aquí llegamos con este análisis profundo. Espero de verdad que les haya resultado interesante y que les haya aportado una nueva perspectiva sobre la figura de Can Yaman y su trayectoria. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que fue esa decisión crucial? ¿Están de acuerdo con nuestro análisis? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Si les ha gustado y les ha parecido útil, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con sus amigos para que también se enteren de este análisis, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.